La victoria de Cristo sobre la muerte y el Hades. ¿Dónde estuvo nuestro Señor Jesucristo entre la época o el periodo que Él entrega su Espíritu al Padre y el momento que Él resucita? ¿Quieres saberlo? Quédate conmigo hasta el final de este video y voy a estarte dando una gran aportación al conocimiento de la palabra, porque hoy día en este tiempo se están acumulando muchos maestros, falsos maestros, que quieren desvirtuar la obra de nuestro Señor Jesucristo, el poder de nuestro Señor Jesucristo, la capacidad de nuestro Señor Jesucristo y su obra redentora. Por ejemplo, alguien dice por ahí, escuché a un predicador famoso decir de que Jesucristo se fue a refugiar donde el Padre en esa época en que Él entregó el Espíritu y resucitó. Que se fue al tercer cielo donde estuvo Pedro y que allí en ese lugar Él se fue a refugiar con el Padre. Cosa que es falso, cosa que no es correcto, cosa que nada tiene que ver con lo que la palabra del Señor dice. Y todo se fundamenta y tratan de negar. Por ejemplo, el texto que se encuentra en 1 Pedro capítulo 3 del 18 al 20. Veamos qué dice la palabra del Señor. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. Como vemos en el pasaje, ahí nos da un relato específico y contundente dónde fue nuestro Señor. Ahora la gran pregunta que se hacen es, ¿cómo fue? Si fue en espíritu, si fue en cuerpo, si fue en alma, y para dónde cogió el alma y para dónde cogió el espíritu, y una serie de afirmaciones más. La verdad es que este texto tiene una afirmación muy fuerte y muy categórica, ya que en él se nos trata de reflejar una profecía que se encuentra en Mateo capítulo 12:40, que dice lo siguiente: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Nótese bien que la palabra del Señor dice en el corazón de la tierra. Y esta gente dice que Él fue que subió y se fue al tercer cielo a pasarla bien allá mientras estaba Él en el proceso de llegar y resucitar. Otra corriente quiere hacer notar que Cristo fue a predicar y que se arrepintieron estos espíritus encarcelados y que entonces fue a salvarlos de la muerte, a los que estaban condenados, a los ángeles que pecaron y se mezclaron con la hija del hombre, es igual a los que se rebelaron allá en la rebelión de Coret. Pero la verdad que no fue así. Sino que el mensaje que nos quiere dar el Señor Jesucristo no es una segunda oportunidad para la salvación para ellos, sino que es una proclamación triunfal de su victoria consumada sobre el pecado y la muerte. Él fue a restregarle en las barbas, a restregarle en los ojos, a restregarle en el piso su victoria que había obtenido a través de su sacrificio. Apocalipsis 1:17 al 18 dice: yo soy el primero y el último y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Fue a arrebatarle las llaves a Satanás del Hades y de la muerte. Jesucristo resucitado declara tener una autoridad y el control total, es decir, las llaves de la muerte y el Hades, el lugar de los muertos. La victoria de la resurrección se basa en su previa confrontación con estos reinos, como se describe en 1 Pedro capítulo 3 del 18 al 20. Uno de los grandes problemas de esta corriente de interpretación es que desconocen la cosmogonía, la geografía y de la época de Jesucristo. Por ejemplo, vemos en el relato de Lucas capítulo 16, 19 al 32, donde se habla de la parábola del rico y Lázaro. Esta parábola describe el Hades como un lugar dividido, seno de Abraham, el paraíso o lugar de consuelo para los justos que murieron bajo la ley, y un lugar de tormento para los injustos. Ambas secciones están separadas por un gran abismo. El paraíso de Lucas 23 al 43 era el seno de Abraham en el Hades. Estaba ubicado en el corazón de la tierra, desde donde Cristo llevó a los justos al cielo en su ascensión, cumpliéndose lo que dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 4 versículo 8, por lo cual dice: y subiendo a lo alto llevó a la cautividad
llevó la cautividad y dio dones a los hombres. Allí el Señor Jesucristo descendió a lo más bajo. Ellos dicen que el Señor, cuando se refiere que descendió a lo más bajo de la tierra, que se refiere al sacrificio, que se refiere a lo más bajo que pasó, a la humanidad, al vituperio que pasó en su humanidad. Sí, en cierta forma tiene razón esta teoría. Pero específicamente aquí están ellos tratando de quitarle crédito, de quitarle al Señor su poder, su poderío. Jesús le dijo al ladrón que estaba con él muriendo en la cruz del Calvario, ¿verdad? De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso, de acuerdo a Lucas 23, 43. Y sin embargo, cuando el Señor Jesucristo resucita, le dice a María Magdalena, en Juan 20, 17, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Esto demuestra que el paraíso al que con el ladrón descendieron no era el cielo, sino que era un lugar específicamente aquí en la tierra donde deberían haber ido él a libertar y a pregonar su victoria en la cruz del Calvario. Esta teoría también desconoce, aparte de desconocer todo lo que es la parte de la geografía bíblica del tiempo de Jesús, la cosmogonía del tiempo de Jesús, donde se creía que abajo estaba el Hades, abajo estaba el paraíso. También esta teoría ignora los atributos de la deidad. ¿Cuáles son los atributos de la deidad? Tenemos, por ejemplo, la omnisciencia, la omnipotencia y la omnipresencia de Dios. Si Él es Dios, Él todo lo puede, Él todo lo siente, Él es omnipotente, Él puede hacerse presente en cualquier lugar, en cualquier parte. Si no, veamos, por ejemplo, el relato de cuando el Señor dice que estaban reunidos en una casa y después que resucita y aparece dentro de la casa y la gente asustado porque creían que era un fantasma porque había traspasado las paredes. Estamos hablando de un poder sobrenatural que tiene nuestro Señor Jesucristo. Dentro de su poderío, por ejemplo, tenemos en el libro de Mateo del capítulo 27, del 51 al 53, dice, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros. Después de la resurrección de él vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿Por qué? Para que se cumpliera lo que dice la palabra del Señor en 1 Corintios 15, 55 al 57, donde está muerte tu aguijón, donde sepulcro tu victoria. Mas gracias sean a Dios dadas quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En conclusión, ¿qué podemos decir? Podemos decir que esta teoría de la inevitable ascenso del Señor Jesucristo o del ascenso del Señor Jesucristo hacia el tercer cielo está errada completamente, ¿verdad? Dice que esto está errado. De acuerdo a Romanos 1, 22, 32 dice la palabra del Señor que sean creyendo ser sabios se hicieron necios. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Esta gente cree saber más que Dios y entonces se han vuelto necios últimamente. Cristo descendió en su espíritu humano, ya sea unido en su deidad al corazón de la tierra, a la profundidad de los abismos, a pregonar su victoria sobre la muerte, sobre el Hades. De acuerdo a Mateo 12:40, descendió al corazón de la tierra. Cristo venció allí, él proclamó su victoria en primera de Pedro capítulo 3, versículo 19, a los espíritus rebeldes, a los más importantes. Aquí liberó a los justos que estaban en el paraíso, en el seno de Abraham, de acuerdo a Lucas 23, 43, Mateo 27, 52 al 53. Y vemos más tarde su ascensión en el libro de Hechos, capítulo 1, 11, llevando consigo a los justos del antiguo pacto. Por tanto, el creyente que sufre puede tener paz. Nuestro Señor Jesucristo no se refugió en el tercer cielo, sino que confrontó el poder de la muerte y del Hades en su propio terreno. La tumba vacía de Lucas 24, del 1 al 2, y la resurrección de los santos demuestran su victoria. Él es Dios y puede estar donde quiera, de acuerdo a Juan 20, 19 al 26, pero escogió el camino del triunfo completo, morir, descender, vencer y resucitar para darnos vida eterna. Como tal, podemos concluir que estas teorías que los teólogos modernos actuales le están llevando a la gente al abismo sin apiadero. Dios te bendiga, comparte mi video, dale me gusta y quédate hasta el final para que sea este video de bendición para tu vida.